Esta semana se estrena en Netflix una película que a mí me ha parecido estupenda, yo me lo he pasado muy bien, es cine negro. Me niego a calificar todo de thriller, es que no todo es thriller. A mí me parece que es cine negro puro y duro, donde nos vamos a adentrar en una historia muy particular. La peli se llama Infiesto, es una localidad que está situada en Asturias, una localidad pequeña, donde de pronto va a aparecer una adolescente que se creía muerta de alguna forma porque había desaparecido hacía mucho tiempo y hay que empezar a investigar porque la chica no reacciona, no tiene memoria, está en el hospital y tampoco es fácil el comunicar con ella para que ella pueda expresar lo que ha vivido, lo que le ha pasado. Estamos en plena pandemia, de hecho la película empieza con el encierro que nos tuvo a todos en casita, y la policía solamente va a disponer de dos inspectores para llevar el caso, dos inspectores que viven en un momento personal bastante complicado, pero con todo y con ello tienen una cosa fundamental, que es el arrojo. Tienen un arrojo tremendo y unas ganas también tremendas de saber qué es lo que ha pasado con esa chica y qué hay detrás, que es lo importante y que el espectador va a ir intuyendo poco a poco a lo largo de la proyección. Película que no os podéis perder, todos los que tenéis Netflix ya la tenéis colgada en la plataforma, y la peli, acordaros, es muy fácil de recordar: Infiesto. Cosa de locos, ¿a que sí? Tú no estás loco. Enfermo, sin duda. No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando ahí afuera? ¿La pandemia? El fin del mundo. Más en Netflix, no os vamos a avanzar mucho más. Vamos a ver cómo contamos sin contar, es decir, sin destripar, contar si vamos a contar. Tengo la suerte de tener a la inspectora, tener a la protagonista, a Iría del Río. Bienvenida, muchas gracias, Iría, y enhorabuena, de verdad. Muchísimas es un personaje gracias. duro, un personaje difícil porque pasa por mucha transición humana, más luego toda la parte profesional. Y para bien y para mal, es decir, normalmente para mal, porque cuando está bien nadie se acuerda del director, pero cuando está mal se acuerdan absolutamente todo. No, muy mala dirección, el director, no sé qué y tal. Y el guión, sí, bueno, eso es fundamental. Pachi Amezcua, bienvenido, muchas gracias también. Encantado de estar aquí. Bueno, Infiesto no ha podido surgir hace mucho tiempo, porque ya la situáis directamente en la pandemia, lo que nos pasó a todos encerrados por orden gubernamental, para no extender lo que fue una tragedia absoluta, con lo cual no sé cómo, es una pregunta tópica, pero cómo se inicia el proyecto, cómo surge esa historia de situarla precisamente en esos primeros días de encierro. Bueno, yo de antemano ya tenía la idea, ¿no?, de hacer una película que tuviera un elemento policíaco, una pareja de policías investigando un caso, y eso siempre lo tenía en la cabeza desde hacía tiempo, y también tenía la idea de hacer algo en Asturias, en la Cuenca Minera, que es un lugar muy especial, ¿no?, visualmente es muy atractivo, dentro de que tiene esa mezcla de un entorno natural espectacular, y al mismo tiempo pues esa parte de la Cuenca Minera de minas, de industrias, de zona pues con un aspecto muy potente, ¿no?, para hacer una trama policíaca, ¿no? Entonces yo esos dos elementos los tenía desde hacía tiempo, pero notaba que todavía me faltaba algo, ¿no?, para poder escribir esa historia y darle realmente empaque, ¿no? Y entonces cuando llegó la pandemia, llegó el confinamiento, y de repente dije, ostras, es que este es el tercer elemento que necesito, ¿no?, darle el contexto histórico, situar la historia en un momento muy concreto y muy potente dramáticamente, ¿no?, tanto para los personajes como para la trama, ¿no? Y ahí es como cuando arranco y digo, ahora lo tengo, y ahora puedo escribir la historia y tener una historia que en todos los aspectos pueda ser muy potente, tanto desde el punto de vista policiaco como te digo, desde el punto de vista del contexto histórico, ¿no? Claro, es que todas las dificultades que trajo la pandemia, ahora hablaremos de eso, se llevó a todos los medios, no solamente los hospitales, la policía, etcétera, etcétera. Estaba todo como muy comprimido, era todo muy complicado, no se podía hablar con la gente, con lo cual, bueno, ahora hablamos de un poco más del desarrollo de guión, pero si quiero preguntarle, Iría, que de alguna forma que te llegue un personaje así protagonista, Iría, es un bombón.
No sé si envenenado, pero un bombón, desde luego. No, nada envenenado, la verdad. No. Todo lo contrario. Yo la verdad es que, fui a hacer el casting y ya me encontré a Isaac, que estaba ya dentro del proyecto, Isaac Ferriz, mi compañero. Y ya allí como que hubo un muy buen feeling con él, incluso con Patxi. Fue un casting, al final en el casting tampoco es que hables muchísimo con el director o que haya ahí una... Pero aún así hubo como un feeling de, ostras, yo creo que este personaje lo puedo hacer bien y sí, surgió y no, claro, es un regalo para mí porque para empezar nunca había hecho un personaje, nunca había hecho de policía en una película. Es un personaje que además sostiene bastante a sus espaldas gran parte de la trama y bueno, ha sido un reto bastante importante para mí y me siento muy afortunada de que Patxi me diera esa oportunidad, la verdad. No, porque además yo te decía lo del bombón envenenado porque es un personaje lleno de aristas. Es decir, no es un personaje plano, no es la chica de turno, no. Es un personaje que tiene su propia personalidad, que está sufriendo en sus carnes lo que en principio, nada, es un poco de fiebre. Esto va más lo que le está pasando a su novio en su parte personal. Tiene un compañero que es muy especial, que tiene una angustia vital tremenda a la hora de desarrollar su trabajo y a la hora de enfocarse personalmente, y al mismo tiempo es una mujer con muchas dudas, absolutamente desde el principio. Todo eso había que canalizarlo y darle vida y entidad al personaje, ¿no? Y que el público también tuviese empatía hacia el mismo. No, fácil no era. No, fácil no era. Es verdad que el hecho de que tuviéramos el telón de fondo y como a nivel dramático y a nivel emocional los personajes estuvieran tan concretamente situados en un momento pandémico y en este caso Castro tenía a su pareja pues cada vez parece que más enfermo, de alguna manera era un punto de partida como muy claro y muy concreto para arrancar como la construcción del personaje. Y luego el hecho de que yo siempre digo que mi personaje lo empecé a construir a partir de ver cuál era la propuesta de Isaac y junto con Patxi en los ensayos, como que para mí era importante como en esa conjunción, en esa constelación que suponían estos dos policías, que yo estuviera en una posición como de generar un equilibrio, ¿no? De claramente Samuel es un personaje más visceral, más instintivamente como más despierto y digamos que tiene la parte animal como más presente. Entonces quería construir a una subinspectora observadora, inteligente, pero a la vez una compañera que le admira, pero a la vez es capaz de criticar las prácticas que no le parecen tan adecuadas. Bueno, era un reto en muchos aspectos, sí, totalmente. Hay una cosa que me gusta mucho, Patxi, de Fiesto, y es ¿por qué hay que seguir las normas? ¿Por qué uno no se las puede saltar en un momento dado si va a favor de obra, ¿no? A veces la parafernalia, no solamente en la policía, en los propios jueces, etcétera y tal, hay a veces esas líneas para mí bastante angustiosas que hacen que todo se pueda acelerar, que todo, cuando vas bien enfocado, que te dejen trabajar. Cuando son policías, tanto el personaje de ella como el de él, son policías muy vocacionales, que anteponen muchas veces su profesión a su propia vida personal. ¿Por qué no les dejan seguir su instinto, ¿no? Y eso me gusta mucho, el que se salten en las normas. Y lo que les va a pasar a los personajes también me gusta. Con lo cual, yo creo que eso es un punto a favor de la peli, que podrá ser o no discutible, pero a mí me parece un punto a favor de los propios personajes. Sí, yo creo que en el caso del personaje de Iria, en el caso de la subinspectora Castro, se llega un momento dado en que tiene ese dilema de qué hago, respeto las normas y me quedo en casa porque he tenido un cierto contacto con un positivo, o hay una cosa más importante en juego, que es la vida de alguna persona, o de tener en este caso a alguien que puede secuestrar a más gente y que puede torturar y matar a más personas, ¿no? Y entonces en ese dilema tiene que tomar una decisión y prefiere romper las normas y seguir su instinto y jugársela, porque eso puede ser igual incluso el fin de su carrera, ¿no? De repente has incumplido una norma y eso puede suponer un castigo, pero ella prefiere jugársela y tirar para adelante y decir no, tengo que encontrar a este tipo cueste lo que cueste, ¿no? Y eso creo que le da un dilema interesante al personaje, y el ser capaz de tomar esa decisión creo que hace que la historia coja un nuevo rumbo a partir de ese momento. Y además le llevas al espectador por la guía que quieres hacer, o el guión que queréis hacer, o la historia que queréis hacer, y no hay concesiones, ni siquiera al espectador.
no voy a desvelar absolutamente nada, pero hay algo que ocurre que despista totalmente al espectador, porque no es lo habitual. No es lo habitual, me refiero a la parte final. Sí, bueno, yo en los guiones creo que una de las cosas más importantes es intentar sorprender al espectador, ¿no? Que el espectador no se adelante y sepa lo que va a pasar a continuación. De hecho, el suspense es básicamente eso, ¿no? Querer saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, si consigues hacer eso, ¿no? Entonces creo que la peli resulta mucho más interesante y juegas un poco con el espectador, pero también mantienes su atención hasta el último momento, ¿no? Y sorprender creo que es una de las mejores cosas que te pueden pasar, tanto como espectador y como guionista o como director. Si consigues que el espectador se sorprenda, pues creo que es un lujo. Sorprende toda esa parte final, y sin embargo se agradece. Sí. Es decir, porque aquí no hay nadie que sea Superman. Es decir, sí, son no, seres humanos. Y sobre todo que igual estamos muchas veces acostumbrados a que las historias y las películas tengan como una serie, que tengan como una serie de esquema típico y que más o menos muchas veces se repite y lo puedes prever, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar en contra de ese tipo de historias en las que ya prevés lo que va a suceder, ¿no? Entonces hay que pensarlo y darle la vuelta de tuerca para pues eso, ¿no? Sorprender al espectador. Me gusta mucho de tu interpretación la tristeza que conlleva tu personaje. Tu personaje está triste desde el principio. El espectador tiene que adivinar el porqué, pero es una persona triste, muy triste, con ganas de dar su amor o su apoyo, pero igual que como policía no tiene límites, como ser humano tiene un montón de límites y no se explican, no se hablan, tienes que intuirlos, ¿no? ¿Cómo coges todo eso? ¿Cómo lo metes en la batidora? Pues lo has definido perfecto, la verdad. Yo creo que al final, para entender a Castro, pienso a veces que cuando a veces en la vida nos pasan cosas o tenemos a alguien querido que está pasando un mal momento, cuando estamos en situaciones extremas, a veces de pronto es como que por absoluta necesidad de supervivencia es como que te agarras a lo que sea como para tirar adelante, y luego con el tiempo te planteas y dices, ¿cómo sobreviví a aquello, ¿no? ¿Cómo lo llevé emocionalmente? Yo creo que Castro en ese sentido se agarra al caso completamente, y creo que yo al menos lo trabajé así, como que hay una implicación real con esas víctimas y con esas desapariciones y con todos esos chicos y chicas que de alguna manera a mí me pasaba rodando a veces, que a veces pasan estas cosas que son muy curiosas, que de pronto rodamos obviamente siempre fragmentado, ¿no? Ahora vamos a rodar el trozo en el que contamos tal, y entonces a veces es difícil autosorprenderte con lo que ya sabes que va a suceder, con lo que ya has ensayado un montón de veces, pero en este caso a mí me pasó como en veces concretas. Hay un momento en el que mi personaje se encuentra unas fotos que desvelan algo, y en ese momento yo recuerdo como sentir un poco como el escalofrío real allí como in situ rodando y darme cuenta de lo bestia que era lo que estábamos contando, ¿no? Entonces yo creo que lo que le pasa a Castro es que se implica realmente emocionalmente con todas esas desapariciones y con la idea de poder hacer algo al respecto. Entonces para ella creo que el hecho de que le importe tanto el caso, que realmente sea importante para ella, le ayuda a sobrellevar su carga emocional y su tristeza, que es evidente y que está ahí, pero que de alguna manera el caso le ayuda incluso a sobrevivir ella. Exacto, la parte final es importante. Está claro, Patxi, que el casting es perfecto una vez visto la película, sí. Pero había que buscar primero a la pareja protagonista y luego todos los que aparecen en la película, algunos nombres conocidos como Luis Taera, pero no todos son muy conocidos. Y a mí me gusta el casting que habéis hecho, ¿no? Pero también era un riesgo, y que Netflix os lo permitiese, imagino, si están ahí porque lo han permitido. Sí, la verdad es que en ese aspecto tuve la libertad de decidir, ¿no? En un momento dado, cuando se planteó los nombres de Isaac y Iria, y yo dije, no, estos dos son los protas, ellos son lo que yo tenía en la cabeza, el look, que creo que son muy buenos actores y que lo van a hacer muy bien, y se podrían barajar otras opciones, pero Netflix me dijo, no, si tú lo tienes claro, adelante.
Y claro, eso es una suerte, porque ellos podían haber presionado y haberme dicho, no, bueno, vamos a buscar algún rostro más conocido, algún nombre que tenga más tirón y tal, y podían haber presionado, que a veces ocurre con las televisiones o con las plataformas, que te pueden un poco imponer incluso los protagonistas. Y en este caso me dijeron, no, si tú lo tienes claro, adelante. Y así fue. Y luego rodeamos a Isaac Iria con unos secundarios que son muy potentes y que están muy bien y que dan mucho juego. Y creo que eso, que el casting yo estoy muy contento, ¿no? Y es un casting variado, pero muy rico. Porque era una de las dificultades, que todo eso estuviese muy unido, estuviesen todos en equilibrio, para que no hubiera grandes diferencias. Entonces tenemos actores menos conocidos, que no significa que no sean malos, no en absoluto, y actores muy conocidos que tienen ya una forma y una técnica. Y unir, luego actores jóvenes como ella y tal, unir estilos es también una labor de dirección, no solamente está en guión, sino es una labor de dirección. Sí, bueno, y al eso final, puedes ponerte la medalla, porque es que hay que buscar el equilibrio, es decir, no puede estar uno aquí, otro ahí. Claro. Que a veces pasa, como sí, y esa es una de las claves, ¿no? A la hora de dirigir una peli tienes que buscar, ¿no?, ese equilibrio en todos los aspectos, ¿no? Y unificar, ¿no?, que tanto la fotografía, la música, las interpretaciones, todos vayan en la misma dirección, ¿no? Y en ese concepto de película que tú tienes, que todos los elementos que hay en juego, que son muchos, que sean todos coherentes, ¿no? Porque es lo que hacen que la película pueda ser realmente redonda, ¿no? Entonces la estética, vestuario, fotografía, aparte de la interpretación, tenían que ir todas, bueno, es lo que hace una película que sea más coherente, ¿no?, y más redonda. El miedo que todos sentimos durante la pandemia, no saber con lo que nos enfrentábamos, ayuda a que los personajes tengan su desarrollo natural, porque se tienen que olvidar de ese miedo. O sea, para ellos les da igual estar en pandemia o no. Está muy bien subrayado el que apenas aparecen con mascarilla. De hecho, se las tienen que recordar varias veces, de ponte la mascarilla, porque están en otro mundo. Pero cuando uno rueda una película, después de haber pasado una pandemia, cuando ha habido equipos de cine que han rodado durante pandemias sin máscara, es como una cosa complicada, ¿no? Pero te vuelves hacia atrás, ¿o no? ¿Te recuerdas los primeros días de pandemia? Si hacías eso de la máscara, no me la quito, me quedo en casa, me voy, ¿qué hago? Sí, hombre, inevitablemente tuvimos que hacer un ejercicio de retroceder aquellos días. Hablábamos mucho con Isaac, bueno, todo el equipo, hablábamos mucho sobre cómo cada uno, porque todo el mundo se acuerda más o menos de dónde estaba, qué estaba haciendo, los días previos y el día de... Entonces, sí, claro, la diferencia es que aquí, yo en este caso, claro, pues como todos, me encerré en casa y esperando a ver qué sucedía, ¿no? Con toda esa incertidumbre, miedo, que luego se convirtió en, bueno, van a ser 15 días, luego descubrimos que no, que iba a ser mucho más, y todo ese proceso que cada uno vivió. En este caso, vemos a nuestros protagonistas están fuera de casa. Es como yo tuve amigas que trabajaban en el sector sanitario, que trabajaron más que nunca, o amigas que, no sé, trabajaban en el sector sanitario, pero no en sí como ni médicos ni enfermeras, sino como en el sector más psicológico, demás. Y mi amiga Alba, por ejemplo, que es una de mis mejores amigas, estuvo trabajando más que nunca y nunca vivió el encierro. Entonces, en este caso también estos personajes no tienen casi ni tiempo para plantearse qué está pasando. Es que están aturdidos por lo de fuera y por lo de dentro, y entonces fue vivirlo como por segunda vez, como desde otra perspectiva muy, muy diferente. Claro. Que es como que sucedía fuera de pandemia, paralelamente a la pandemia, ¿no? Que convivía. Es que tú lo decías al principio, la pandemia se convierte en un elemento más, que es lo que te sirvió para cerrar un poco la idea de guión que teníais, pero luego había que ser muy riguroso con la pandemia. Por un lado, mostrar a los personajes que están viviendo fuera de esa pandemia porque están en otra historia, a los que sí vivían en pandemia, y a los lugareños del lugar que les daba igual porque estaban en medio del monte. Pero todo eso había que buscar una lógica que la gente, que solemos ser muy puñeteros, digamos, eso no ocurrió en el hospital, este protocolo no ocurría en el otro lado tal, en la policía, no sé qué, y eso lleva también un protocolo de acción y de escritura, ¿no? Sí. Bueno, ahí la clave era intentar, pues ser un poco fiel a lo que había ocurrido en la realidad y a lo que todos habíamos conocido porque lo habíamos vivido, y fue apenas hace 2 años y medio, ¿no? Porque es lo más fuerte de esto, es que esto ocurrió hace poco y muchos como que teníamos que volver a pensar realmente, pero ¿cuándo
empezaron las Ahí mascarillas? Pero cuando, ¿sabes? Hay muchos elementos que se perdieron por el camino y que casi hemos perdido la memoria, ¿no? Pero nosotros intentamos eso, ser coherentes con lo que ocurrió en la realidad y con la evolución de los acontecimientos, más o menos cómo fueron y cómo se vivieron, y al mismo tiempo darnos una pequeña licencia para jugar. No podíamos tener a todos los personajes con mascarilla porque ni siquiera fue real, ¿no? Al principio, en los primeros días de confinamiento, ni siquiera sabía la gente si había que llevar o no mascarilla, y ni siquiera si la sabía. Y entonces lo hemos intentado integrar de la forma más lógica y que funcione mejor, ¿no? Narrativamente para la historia. Y aprovechando, pues eso, lo que nos da dramáticamente el elemento pandémico, ¿no? Que son situaciones personales que fueron muy potentes dramáticamente y que las podemos integrar en la historia y en estos personajes, ¿no? Dentro de que sigue siendo una trama policial, una investigación, ¿no? Pero ese telón de fondo creo que le da algo especial también a la película. Sí, pero la película tiene un concepto naturalista tremendo. Aparte de ser una película de género, que bueno, que todo es thriller, pero yo creo que es una película que está más enfocada al cine negro, porque hay personajes. Yo creo que en el cine negro hay personajes, aunque hay acción, pero hay personajes, mientras que el thriller es toda acción. Yo creo que hay personajes, había que darle un tono, insisto, naturalista a la peli. Tenía que ser creíble todos los personajes, los buenos, los malos, los regulares, los que aparecían un minuto en pantalla, los policías, todo. Si no, no tenía mucho sentido y había que meter a esos lugareños en ese momento, porque es una España que existe y que no tiene nada que ver con la urbanita, o sea, es muy distinta, y la forma de andar, de pensar, de hablar. No, yo siempre lo que intento en las películas que escribo y dirijo es intentar conseguir ese equilibrio entre que los personajes sean creíbles, sean realistas y sean identificables, con unas tramas que luego pueden ser un poco más, un poco menos peliculeras, ¿no? Pero que ese equilibrio creo que es el que busco yo en mis películas, ¿no? Que eso, que la trama tenga sus giros y tenga puede ser esto que te digo, pues un poquito más de ficción, pero que los personajes sí que sean muy creíbles y que estén bien desarrollados y que la gente se pueda identificar con ellos. Sí, que de alguna forma sean reconocibles. Exacto. ¿No? Si no, las películas tampoco tienen mucho... Sí, huir de esos estereotipos que hay tantas veces visto en algunas películas americanas que parten siempre como de muchos tópicos y muchos estereotipos, intentar llevarlo, pues eso, a tierra y decir, bueno, es que esta es una persona real, con problemas reales y con sufrimientos y sentimientos que todos podamos identificar, ¿no? Ese es el reto, yo creo. Estamos viendo un momento del audiovisual muy bueno, tanto en series como cine, y yo no sé en qué momento estás tú. Si te está viniendo bien todo este movimiento de nuevas series, nuevas películas para plataformas, no solamente cine, etcétera, ¿lo veis con más esperanza? Porque la situación ha sido bastante crítica con pandemia, etcétera, ¿no? Pues mira, yo curiosamente, después de pandemia, he trabajado muchísimo. O sea, fue salir del confinamiento y salí con esa incertidumbre de ¿qué va a pasar? No tengo nada cerrado, ¿qué va a pasar? Y de pronto, en un mes, 2, empezaron a surgir cosas. También pasó que en pandemia hubo muchos proyectos que se quedaron como en el cajón o a punto de ser, y al salir hubo como una especie de, como de avalancha de cosas. Y yo la verdad es que justo hablábamos de esto esta mañana. En los últimos, 7 años, la situación a nivel profesional, laboral para los actores y actrices de este país ha cambiado muchísimo. O sea, la llegada de las plataformas ha generado muchísimo trabajo para mucha gente y yo no me puedo quejar, la verdad. Estoy en un momento bastante bueno. Tengo alguna cosa por estrenar, proyectos encima de la mesa interesantes. Bien, estoy contenta. Que siga la racha. Tocaremos madera, que esto es todo madera. ¿No? Esto es madera, ¿eh? Vale. Por si acaso. Estoy llegando al final porque llevamos ya casi media hora hablando. Pero se va a estrenar dentro de nada una serie tuya que nosotros vimos en la primera temporada, ¿no? María Negra, no sé si que tienes algo que ver con esto. Yo en la primera temporada sí estuve y la hicimos Nacho López y yo, toda la primera temporada, medias los dos. Y en esta segunda yo solo he escrito un capítulo, el tercero, pero el desarrollo de esta temporada lo han hecho otras personas, sí. Pero me pidieron hacer algo y dije, bueno, hago un capítulo, escribo. Es que tenía una curiosidad, por eso. He visto el cartel de María Negra 2, de los nuevos episodios,
y no veo a Alex. Y entonces digo, Alex no es el prota, no está el prota. No es el prota. Bueno, pues ya dicho esto, ya sé que no podéis contar mucho ni nada, pero me quedo... Sí, ha habido ahí un... Sí, Operación Marea Negra 2 es algo curioso, pero porque te quiero decir que la 1 era basado en hechos reales, en lo que ocurrió en la peripecia de este personaje. En ese viaje. Exacto, el viaje del submarino, narcosubmarino, y básicamente con elementos que creamos un poco para hacer funcionar la historia, pero básicamente basado en hechos reales, ¿no? La 2 ya es invención, porque parte ya... de un momento posterior que no existe realmente. El personaje protagonista estaba en la cárcel y en la cárcel está, pero se ficcionó a partir de ese momento, ¿no? Y todo lo que viene después es ficción, y ya te digo, ahí yo no he participado más que en el tercer capítulo. Bueno. De hecho, tengo curiosidad por ver. Yo toda, absolutamente toda. Sí. Pachi, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Que tengáis muchos pinchazos, como digo yo, en todo el mundo, que se os vea en todo el mundo. Iría, y a lo mejor, quién sabe, te llaman mañana de Corea del Sur, para que estés en el Juego del Calamar 3, ojalá, por ejemplo, ojalá, qué divertido. haciendo de una española que va a visitar Corea. Vaya usted a saber. Pues vaya usted a saber. Porque fíjate, todos los que compusieron La Casa de Papel, Élite, etcétera, series que se han visto en todo el mundo y que les llaman de todo el mundo, que son reconocidos, ¿no? Total. Tiene su parte buena y su parte mala. Eso espero que me llegue verdad. solo la buena. Que solamente te llegue la buena. Eso te deseo. Muchas Enhorabuena por este trabajo. Estás en representación de todos los que están en la peli, que están todos estupendos. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Que te vaya bonito en todo lo que va a venir, tanto lo que ya has hecho como lo que te tiene que venir. Y hasta la próxima película. No sé si para Netflix, para la gran pantalla, para Amazon, para HBO. Lo que toque, ya para veremos, lo que toque, ¿no? lo que El caso es seguir trabajando. Exacto, Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer estar aquí.